Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Le agradecemos al Señor que nos conceda comenzar una nueva semana con la esperanza de poder caminar de su mano y ser dirigidos por su Santo Espíritu. En este día les invito para continuar con la lectura de la Biblia en un año, 1 Corintios capítulo 7, primer libro de Reyes capítulo 20 y Amos capítulo 4. 1 Corintios 7, primer libro de Reyes 20 y Amos capítulo 4. Y les invito para que leamos el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Bueno, se habla, entrando en detalle de la lectura de la carta de los Corintios, se deja ver que Pablo por lo menos escribió no dos, sino tres cartas a los Corintios, y pues que Pablo como pastor le escribiera a sus discípulos tres cartas, pues muestra no solo un gran interés por pastorear a la iglesia, sino seguramente la abundancia de dificultades y la gran necesidad que tenía la iglesia de Corinto sobre instrucciones. De hecho, las dos cartas que nosotros tenemos hoy en nuestras manos tienen mucha instrucción, mucha corrección, porque pues era difícil para los corintios, era, digámoslo así, un choque cultural, una nueva fe, una nueva creencia que venía de los judíos con una mentalidad muy diferente. Y cada instrucción y cada nueva enseñanza seguramente confrontaba el estilo de vida que llevaban los corintios, eh, que se basaba mucho en el tema intelectual, sobre todo ese culto a la mente. En el capítulo 7 entra en un tema un poco complejo y va a hablar de las relaciones, va a hablar del estado en el que deberían estar las personas. Y, y es lo que va a plantear en todo el capítulo 7, que a veces pues pareciera como un poco irrelevante, pero que obviamente se afecta, porque la vida del ser humano son relaciones. ¿Con quién y cómo me relaciono? Pues partiendo de la base que el cristianismo como tal y cualquier tipo de creencia es una relación. Y la vida que el Señor tiene para nosotros se basa en una relación continua, permanente, profunda con Él. Y fruto de esa relación que podamos tener con Él, pues vamos a ser influenciados para bien y nuestra vida va a ser transformada. La fe entonces, más que ritos, más que tradiciones, más que cualquier cosa, es una relación con el Padre, una relación con el Hijo, una relación con su Espíritu. Y aquí Pablo nos plantea como cuatro estados en los que el cristiano puede estar: casado, soltero, viudo o separado, ¿sí? Y es lo que él va a plantear en este capítulo 7 en cada uno de estos diferentes escenarios en los que pues el cristiano se va a desarrollar. Muy bien. Y plantea entonces como los diferentes estados en los que un creyente puede estar: casado, soltero, viudo, separado, y cada uno de estos pues con ciertas connotaciones. Cuando habla del casado, dice del versículo 1 en adelante: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer,
Pablo ve y asume que hay un estado ideal y es ser soltero. Así lo ve Pablo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces Pablo dice, pero pues si no, si, si, si va a dejarse llevar por las pasiones, pues como creyente es mejor casarse, ¿sí? Dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo entonces aquí está hablando del matrimonio y tiene muchos elementos acerca del estado del casado. Él debe estar en consentimiento mutuo con su esposa, con su esposo, vivir en acuerdo aún para la oración, el cuidarse, el cuidar al otro, el ocuparse del otro, el cumplir los deberes con el otro. Y obviamente pues aquí tiene como unas implicaciones que no vienen pues al tema y al espacio, pero el casado debe cumplir unos deberes. El casado debe sujetarse mutuamente, y aquí hay una sujeción mutua. A veces se habla de que la mujer se sujete o se someta al marido, pero como tal ambos deben tener una sujeción mutua. La institución matrimonial demanda la sujeción mutua, demanda responsabilidades mutuas, demanda deberes mutuos, pero también derechos mutuos. Tanto el hombre como la mujer delante del Señor, y así debe ser delante de la sociedad, tienen los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas responsabilidades y los mismos privilegios. Y Pablo aquí se lo plantea a los corintios, pero él siempre deja ver que el mejor estado para él sería estar soltero, aunque él habla como una vía de concesión. Luego aparece el soltero, va a hablar del soltero y va a hablar del viudo. Y dice el versículo 15, 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Sí? Entonces, él dice, como él es soltero, bueno, algunos comentaristas dicen que Pablo era viudo más que soltero, pero no lo vamos a ver ahora en detalle. El punto es que Pablo en Cristo, en el tiempo en que está con el Señor, es soltero, está solo, vuelvo y digo, sea viudo o sea soltero que nunca se casó, en efecto es lo mismo porque es un hombre o una mujer que están ya solos, pero él dice que es más conveniente, que es mejor estar solo. Dice el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, Pablo, ¿qué le está diciendo a los solteros y a las viudas? Lo mismo que le dijo a los casados. Si por vuestras pasiones, si no pueden vivir en santidad, vivir en apartados, pues es mejor que se casen y no que las pasiones los hagan quemarse. Y esta es una expresión muy tenaz, ese fuego de la pasión, si no lo puede contener y dedicarse al Señor, pues obviamente cásese como por vía de concesión. De todas maneras, pues es de mucho cuidado el buscar como creyentes, esto se lo está diciendo a cristianos, a creyentes, casarse solo por un tema de pasiones, porque el matrimonio es una institución tan sagrada, tan compleja, de tanta demanda, que obviamente si se pierden disponibilidad y disposición incluso para ocuparse del Señor. Y es lo que Pablo está diciendo. Es que el soltero tiene una gran ventaja, el viudo tiene una gran ventaja de que se puede dedicar absolutamente al Señor y puede vivir plenamente. Pero también aparece el separado. Eh, dice el versículo eh, 12, y a los demás yo digo, no, no, desde el 10, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente,
y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llama el Señor. Pablo incluso habla, pues que o permite, y él dice yo, no el Señor yo, pues que si alguien está casado con un incrédulo y la vida se le vuelve como una vida de cuadritos, pues sepárese, porque no está libre. A paz lo llamó el Señor y a libertad lo llamó el Señor. Aquí tenemos entonces, habla del casado, del soltero, del viudo, del separado. Ahora, ¿cuál es el mejor estado? ¿Cuál es la mejor condición en la que un cristiano puede estar? Eh, Pablo deja ver por su condición que es ser soltero o viudo. Vuelvo y digo, queda ahí como entre líneas si Pablo era viudo o era soltero, eh, pero Pablo lo está diciendo desde su condición, desde su propio estado, en su propia experiencia, él asume y así lo expresa con toda libertad, pues mejor es estar como yo. ¿Cómo está él? O está soltero o está viudo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es el mejor estado? ¿Qué debemos procurar? Eh, ¿Qué es lo que en verdad debemos buscar? ¿Cuál es la relación o el tipo de relación que nosotros debemos procurar? Y dice el versículo 7 y 17, partiendo primero de algo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y dice el 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Que estar casado o ser soltero, incluso viudo o separado, es un don de Dios. Está diciendo que esa es la forma como el Señor lo encontró. Y esto es muy importante. ¿De qué forma el Señor me encontró? ¿En qué estado y en qué condición estaba yo cuando el Señor me encontró? Y aquí puedo entender y quiero transmitirles que hay un quinto estado, hay una mejor forma de estar y hay una relación más profunda y hay una relación más estructural que estar casado o estar soltero o estar viudo o estar separado. Y esa relación es estar en Cristo Jesús, ¿sí? Y es lo que Pablo va a tratar de dar a conocer. Por eso cuando Pablo dijo, mejor es estar como yo que estoy soltero viudo, es porque más que soltero viudo, Pablo, ¿en qué relación estaba? En Cristo. La base de su vida, la estructura de su vida estaba fundamentada en Cristo Jesús. Por eso Pablo entendió que ser soltero o viudo era un don de Dios y como don de Dios era el mejor estado en el que pudiera estar. Pero estén seguros que si Pablo estuviera casado al momento de escribir la carta a los Corintios, hubiera hablado que el mejor estado en el que él estaba era ser casado. ¿Por qué? Porque más que estar casado, soltero, viudo, separado, estaba en Cristo Jesús. Y cuando yo estoy en Cristo Jesús y esa relación es más profunda, más estable, es una relación mucho más estrecha, pues entiendo que las demás relaciones son la consecuencia de esto que estoy viviendo en mi intimidad con el Señor Jesús. Versículos, de hecho, sigamos leyendo el versículo 18. Vamos a leerlo desde el 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llama a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ojo, como Dios le repartió, y como Dios llama a cada uno. ¿Saben cuál es el problema del cristiano muchas veces? Que como no fomenta, cuida y profundiza su relación prioritaria con Jesucristo, vive inconforme con el estado en el que está y con el tipo de relación que tiene. Entonces, el soltero anhela casarse o por lo menos unirse a otro, porque se siente solo.
El casado se siente agotado y quisiera estar solo. El separado también quisiera seguramente encontrar a alguien más. O bueno, el punto es que cada uno, como que en la inconformidad fruto del vacío que experimenta por no tener una relación estrecha, profunda y constante con Jesucristo, pretende acomodar ese vacío de la relación con Jesucristo, pues buscando otro tipo de relación aquí en el mundo. Pero ¿qué está diciendo Pablo? No, como Dios lo llamó, como Dios lo repartió, ese es el mejor estado en el que debe estar o en el que puede estar. Dice el versículo 18, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, un cristiano, si es casado, soltero, viudo, separado, lo más importante no es el estado en el que está. Lo más importante es que delante de Dios camine en rectitud, en verdad, en santidad. Y dice el versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque la libertad está en el Señor. Obviamente en aquel tiempo había esclavitud. Bueno, en este tiempo también hay esclavitud. Las personas también son esclavas. Dice el versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Procura, esfuérzate, fortalece tu relación en Cristo. En Cristo está nuestra libertad y en Cristo está nuestra dependencia. En Cristo está la mejor relación y el mejor estado en que nosotros podríamos vivir, casado, soltero, viudo o separado. Lo más importante es que yo esté en Cristo. Y cuando yo logro estar en Cristo Jesús y experimentar la libertad en Cristo Jesús, independientemente del estado en el que esté, entenderé que es un don de Dios. Entonces el soltero vivirá feliz, experimentará realización, nunca frustración, y entenderá que cuando asume con responsabilidad, con gratitud, con gozo de alegría ese estado, si el Señor le concediere en algún momento casarse, también lo disfrutará con el mismo gozo, satisfacción, esperanza, alegría y plenitud cuando esté casado. Yo tuve un amigo que me decía siempre, un soltero frustrado es un casado frustrado, pero un soltero exitoso en Cristo Jesús siempre será un casado exitoso en Cristo Jesús, porque no importa la relación eh, eh, que yo tenga aquí en este mundo, si la relación fundamental y estructural de mi vida está firme y sólida. Por ende, si mi relación con Cristo Jesús es sólida, fuerte, permanente y profunda, el estado en el que yo esté en cualquier momento de mi vida será de la misma manera, porque Él es mi plenitud, Él lo llena todo. Ahora, Pablo plantea en el versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Y aquí Pablo, estamos hablando de un escrito que tiene más de 2000 años, empieza a hablar y hay una necesidad apremiante. Todo redunda en lo mismo. Y aquí lo plantea de esta manera, necesidad que apremia. Dice el versículo 27, está ligada mujer, no procures soltarte. Estás libre mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y Dios la quisiera evitar. Para Pablo estar casado le implicaba un poco de aflicción. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa
sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El punto es que el tiempo apremia. El punto es que hay una necesidad fundamental y que no tenemos tiempo para perder, sino que tenemos tiempo para aprovecharlo. ¿Aprovecharlo cómo? Agradeciendo a Dios y entendiendo que el estado y la condición en la que estamos actualmente es un don de Dios. Soberanamente así lo permitió el Señor. Y que el que esté soltero no puede entrar en complejos, en temores, en sentirse inferior, porque más bien véalo como un don de Dios. No sabes de qué aflicciones te está librando el Señor, ¿sí? Dios conoce nuestras capacidades y Dios sabe de qué nos está librando. El que está viudo, pues soberanamente Dios le concedió ese estado. También es una oportunidad de ver el favor, la gloria y la dirección del Señor. Una posibilidad de depender absolutamente del Señor. Quien esté casado, pues tendrá la capacidad en el Señor, y Pablo lo plantea, de tener la fuerza para sobrellevar la responsabilidad tan grande que es no solo un matrimonio, sino una familia. Pero ¿cuál es el éxito de ese estado y de esa condición? Estar en Cristo Jesús. Haber suplido esa necesidad apremiante de fortalecer esa relación con el Señor. Está separado, por cualquier circunstancia está separado, pues en Cristo Jesús también está la plenitud. Y dice la Biblia, o el consejo de Pablo, no procure casarse, porque si se separó porque la aflicción no pudo sobrellevar la aflicción del matrimonio, pues ¿para qué va a buscar la aflicción? Es más bien, santifíquese, fortalezcas en el Señor. Ahora, si soberanamente Dios le concede la oportunidad, aunque ese tema del divorcio hay que hilarlo muy delgado en el tema de volverse a casar, porque el Señor Jesús planteó que ante el repudio a la mujer, y volverse a casar entraría en un acto de adulterio y de fornicación. Por eso también hay que analizar el tema de las causas del divorcio. Pero el consejo de Pablo es: quédese solo, ocúpese del Señor. No sufra sin necesidad. Pablo aconseja: les aconsejo por mí que se libren de esa aflicción. Así que hoy agradezcamos el momento, el estado, la condición en la que estamos, y sepa y entienda que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no se queje más de su esposo, de su esposa, de sus hijos o de las circunstancias. No se queje de su soltería, su soledad. No se queje de su viudez. Solo agradézcale al Señor estar en Él y disfrutar el momento y en el estado en el que está. Todo tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. Y si estás en Cristo Jesús, verás que es la condición en la que mejor podrías estar en este momento. ¿Cuál es el secreto? Vamos a entregarle nuestro corazón al Señor. Cada día, cada instante, cada momento. Vamos a dedicarnos más a profundizar esa relación con el Señor, y todo lo demás, como dice el Señor, busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Démosle gracias al Señor en este día, empezando esta semana. Presentémosle nuestro corazón, nuestra vida. Presentémosle nuestra condición de la cual tal vez en algún momento de adversidad, necesidad o dificultad ha sido motivo de queja. A veces el casado se queja, el soltero se queja, el viudo se queja, el separado se queja. Pero estén seguros que el que está fortalecido en Cristo no se queja, alaba, agradece, adora. Por eso, ante todo, dele gracias al Señor. Como dice el versículo 7 de Corintios 7, es un don de Dios. Dios concedió a cada uno su propio don.
de un modo o de otro. El Señor soberanamente permitió y repartió, dice también el versículo 17. El Señor a cada uno repartió y a cada uno llamó de una manera. Y el llamado que el Señor nos ha hecho es a estar con Él, a disfrutar con Él, a ser libres en Él. Cristo ya fue a la cruz para romper nuestras cadenas, para quitar ese peso de nuestros hombros, para romper ese yugo que había sobre nuestra cerviz. No nos hagamos esclavos de los hombres, ni de nosotros mismos, ni siquiera esclavos de nuestras pasiones. Es muy triste que haya un consejo en Pablo de cásese y es mejor que no se esté quemando. ¿Y por qué no procurar enfocar todas esas pasiones en el Señor, en los proyectos que el Señor tenga para nuestra vida, en sacar adelante su profesión, su estudio, sus hijos, su propia vida? Tiene la libertad en el Señor de hacer y cumplir incluso sus propios sueños. ¿Quién dijo que el Señor no nos ayuda a cumplir nuestros sueños? Claro que sí. Y cada vez que nosotros estrechamos esa relación con Cristo, nuestros sueños y los sueños del Señor se alinean. Y vamos a ver ese cumplimiento incluso más pronto de lo que pensamos. Agradézcale al Señor. El mejor antídoto contra la queja es la gratitud. Y bendiga entonces a las personas que le acompañen de acuerdo a su condición. Si está soltero, a sus padres, a sus hermanos, bendígalos, agradézcale al Señor, esa es su familia. Si es viudo y tiene hijos, agradézcale al Señor por sus hijos. Agradézcale a Dios por su esposa o por su esposo. Y si está separado, pues dele gracias a Dios porque Él ahora lo es todo para usted. Y agradezca las cosas que disfruta, porque si se separó es porque el matrimonio fue una completa aflicción. Y ahora puede disfrutar de la paz a la cual el Señor lo llamó y estar en Él. Agradézcale enormemente, porque el Señor es un Dios misericordioso, que quiere que sus hijos le adoren y le sirvan en la libertad que Él nos concedió. Hoy te entrego mi vida y te entrego esta semana. Dígale, si así lo siente, llena mis vacíos, controla mis pasiones, canaliza mis pasiones. Perdóname, Señor, cualquier tipo de mala intención, mal pensamiento, incluso, Señor, dejarme llevar por mis impulsos. Yo te suplico que tu espíritu de poder, amor y dominio propio tome mi corazón, me inunde y me sacie. Bendice este día, Señor, y esta semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.